Juan capítulo 16. Si usted estuvo la semana pasada, vamos a continuar con esta serie que hemos desarrollado, la obra del Espíritu Santo. Y esta es la segunda parte del tema que inicié justo la semana pasada, que el título es una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si usted quiere anotar ahí, póngalo como una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es la segunda parte. Y dice Jesús en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, vamos a leer. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y tu palabra es útil para redarguirnos. Tu palabra es útil para enseñarnos e instruirnos en justicia, para que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Que tu palabra, Señor, haga eso en nuestro corazón, Señor. Tú has preparado ya el terreno, nos has limpiado, nos has purificado. El fuego de tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones ha hecho esa obra, purificarnos, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Y ahora, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto a su tiempo, Señor, y fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Voy a hacer una breve recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Dijimos que hay dos grandes necesidades espirituales, entre muchas otras, que son básicas, necesidades espirituales del ser humano, y por las cuales el ser humano está clamando el día de hoy, pero su clamor por esas dos necesidades básicas no lo ha encontrado ni lo encontrará jamás en las drogas, en el alcohol, en la fama, en el dinero, en las mujeres y muchas otras cosas más. Estas dos grandes necesidades del ser humano, la primera es la necesidad de ser perdonado. Algunos tratan de acallar su conciencia asistiendo a una iglesia con el fin de tratar de ser perdonados o que sus pecados sean perdonados. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones, el simple hecho de venir a una congregación, como el día de hoy muchas personas se reúnen alrededor del mundo en una iglesia, en un templo, y buscan a través de la mera asistencia ser perdonados de sus pecados. No, no es así. Porque hay una necesidad básica en el ser humano de ser perdonado. La segunda necesidad que el ser humano tiene es acerca de la bondad de Dios. Y la bondad de Dios tiene que ver con recibir precisamente de Dios las cosas buenas que Él tiene. ¿Sí? Pero ellos quieren recibir las cosas buenas de Dios viviendo su vida como les da su gana. Y no. Para recibir las cosas buenas que Dios tiene, pues necesitamos, número uno, ser hijos de Dios. Y número dos, caminar en obediencia al Padre, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada que ese primer clamor del ser humano, que repito es la necesidad de ser perdonado de sus pecados, fue resuelto en la cruz del Calvario por Jesús. ¿A cuántos le fueron perdonados sus pecados? ¿Pagó algo? No, fue gratis. ¿Sí? Jesús lo hizo todo. Obviamente este principio a la gente que no conoce al Señor le parece locura. ¿Cómo? Así de simple. Tus pecados te fueron perdonados. ¿Sí? Pues sí, así de simple, porque el Padre que es soberano así decidió hacerlo en su plan perfecto. El segundo clamor que tiene que ver con la bondad de Dios fue resuelto el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente. Y aclaro, a la vida del creyente,
Porque los no creyentes, pues ellos no pueden decir yo tengo el Espíritu Santo morando en mí. No. Así que el gran don o regalo del perdón de pecados, a ese gran don Dios le agrega, le añade el gran don y regalo del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? Si eventualmente hubiera aquí alguna persona que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, el día de hoy hay oportunidad, habrá oportunidad para que usted pueda recibir al Espíritu Santo en su corazón. Entonces, primero, la obra del Hijo de Dios a favor de nosotros, por nosotros. Segundo, la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y de eso se trata, de que el Espíritu Santo que mora en el creyente vaya haciendo su obra. Por ejemplo, cuando venimos a la reunión, por eso es muy importante llegar temprano, porque el Señor empieza a ministrar a su pueblo no solo en el momento de la adoración. El Señor empieza a ministrar a su pueblo a través de su Espíritu Santo desde el primer canto que se empieza a entonar en este lugar. ¿Sí? Es más, desde el primer momento en que usted abre sus ojos, el Espíritu Santo ya empieza a tratar en nosotros, ministrándonos, ¿sí? Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es necesario que el Espíritu Santo more en la vida de los creyentes. Y estas son las dos grandes respuestas que Dios ha dado a la humanidad. Número uno, la humanidad que clamó sinceramente por perdón y bondad. Así lo resolvió el Señor. La semana pasada les dije que alguien dijo que necesitamos a Jesús para nuestra vida eterna y al Espíritu Santo para nuestra vida interna. ¿Sí? Que sea el Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos de ustedes resolvieron algo la semana pasada, pero de los que no hablaron la semana pasada, yo les pregunto, ¿usted sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Quién me puede decir? A ver, alguien que levante su mano y dígame. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador, que nos consuela en nuestras necesidades. No es el psicólogo el que te va a consolar. Y es triste, y lo volvemos a decir, pero es lamentable que hay cristianos que van y consultan al psicólogo para ser consolados de sus aflicciones, o que sus problemas familiares o emocionales se les resuelvan. No, no es con el psicólogo. Mucho menos con el que lee la mano o las cartas. Tampoco el verdadero consuelo a tu vida va a venir por la cantidad de dinero que tengas en el banco. No, porque pues cuánta gente en el mundo, alrededor del mundo, tiene todo el dinero que usted se puede imaginar, ¿sí? Y son infelices aquí en el alma, en el corazón. Sí. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? A ver por acá, ¿quién me puede decir? ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo no sé si ustedes percibieron cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de la adoración. Y quizá el que venía triste, afligido, en medio de ese tiempo de adoración, tu espíritu es fortalecido. Y una de las representaciones que después vamos a ver, que habla la Biblia acerca de quién es el Espíritu Santo, es el fuego. Por eso es que simbólicamente las panderistas sacan esas banderas simbolizando el fuego del Espíritu de Dios. Y no se asuste cuando sacan las espadas, tremendos espadones que tienen ahí. Esa espada está simbolizando la palabra, ¿verdad? Pero no se asuste. Todo lo que ellas hacen aquí, ya lo hemos hablado, lo hemos comentado, todo es simbólico. ¿Sí? Pero todo va con el fin de que el Espíritu Santo ministre el corazón del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién me puede decir? La tercera persona de la Trinidad, el que nos guía a toda la verdad. ¿Sí? Es el Espíritu de verdad. Mire lo que le pasó una ocasión al apóstol Pablo. En uno de sus viajes misioneros, dice la Biblia que llegó a la ciudad de Éfeso.
Ahí en la ciudad de Éfeso había mucha depravación, había mucho desorden social, había muchas cosas que estaban dañando no solamente a los habitantes de la sociedad. Adoraban a una diosa llamada la diosa Diana de los Efesios. Y esa adoración a esa diosa se tornaba muy mala, perversa, donde se vinieron a convertir ese tipo de adoración se vino a convertir en orgías y en todo tipo de desórdenes sociales que empezaron a meterse a la iglesia como el día de hoy. Entonces llega Pablo ahí y dice en Hechos 19, capítulo 19, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo, les hace una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren nomás la condición en la que estaban, que tristemente es la condición de muchos el día de hoy en la iglesia alrededor del mundo. No saben cuál es la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Piensan que el Espíritu Santo es emocionalismo solamente, que tiene que ver con exacerbación de las emociones. No. Como alguien que luego dice: no me interrumpas porque el Espíritu Santo me tomó. Una ocasión, un hombre se acercó conmigo y por allá, esto fue por allá en nuestra congregación en Guadalajara, y se acercó, pero se acercó así temblando, ¿no? Y empieza a temblar y yo estaba ahí, estábamos en un tiempo de adoración como hace unos momentos empezamos a experimentar y entonces volteo y le digo: ¿Qué te pasa? Él era un misionero americano y dice: es que Dios me habló, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Ok, está bien, le digo, pero tranquilo, cálmate, contrólate. Entonces, él suponía que una manifestación del Espíritu Santo hablando a su corazón tenía que ver con movimientos que no se pueden controlar. ¿Así obrará el Espíritu Santo? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No. El Espíritu Santo es orden, ¿sí? Entonces, una vez que se controló, le dije: ok, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Y era una palabra para la iglesia muy certera, ¿verdad? Entonces, pero debemos tener cuidado acerca de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es emociones, ¿verdad? Entonces Pablo les dice: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sí? Otra versión dice: no lo recibimos porque ni siquiera sabemos nada acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? Espero que sí. Y si no, bueno, pues por eso vamos a aprender. Hoy, como en aquel tiempo, es importante que los creyentes entendamos el ministerio del Espíritu Santo según la Biblia, si no según el apóstol emocionalista, ¿verdad? Porque luego hay ministros que ven a la gente que se está ahí revolcando. No lo toquen, el Espíritu Santo lo está ministrando. No. Dios prometió que vendría el Espíritu Santo en los postreros tiempos. ¿Alguien sabe este periodo de tiempo que es el que comprende cuando oímos: y vendrá el Espíritu Santo, será derramado en los postreros tiempos? ¿A cuáles tiempos se refiere? ¿Cuál es el periodo de tiempo al que se refiere? Desde que vino Jesús hasta su regreso. Por lo tanto, estamos viviendo en los postreros tiempos. Y esta venida del Espíritu Santo o este derramamiento del Espíritu Santo fue prometido por Dios a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28. Y Pedro lo recuerda en Hechos 2:17 cuando les dice: ya había venido sobre ellos, ya habían sido llenos con el Espíritu Santo, investidos con el poder de lo alto. Y Pedro lo recuerda ya cuando está predicando, les dice: sucederá en los últimos días. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días o en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, refiriéndose a toda persona.
¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Sí. Y luego dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sí. Es decir, hablarán los mensajes de Dios. Sí, porque el día de hoy hay muchas profecías muy raras. No, profetizar habla de hablar los mensajes de Dios, y los mensajes de Dios ya están revelados en la Escritura. Ya no hay que quitarle ni ponerle nada, ni inventar nada tampoco, ¿verdad? Entonces dice, sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones. Obviamente los jóvenes espirituales, porque hay mucho joven carnal. ¿Sí? Los jóvenes que están ahí en la presencia de Dios, ellos tendrán visiones de Dios, no alucinaciones. Y a veces al joven se le menosprecia, ¿sí? Por eso no menosprecien a los jóvenes, hay que atender. ¿Se acuerdan de José el soñador, que tuvo una visión, ¿sí?, de lo que sucedería muchos años más tarde? Toda la nación de Israel se quedaría sin alimento bajo una hambruna que vendría. Pero él tuvo una visión, tuvo la gracia de Dios, y Dios lo usó a José para ser el instrumento que proveyera el alimento para el pueblo de Dios. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Por eso entonces se vale dormir. Pero aquí no, ahí en su casa, ¿verdad? Ahora, si usted es un anciano que le gusta soñar sueños, pues está bien, pero que sean sueños de Dios, ¿verdad? Entonces dice, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Así que Jesús dice en Juan 16:7, yo les digo la verdad, porque Jesús siempre hablará a su pueblo, a sus hijos, siempre nos hablará con la verdad. Y esta es una verdad que Jesús está hablando a sus discípulos. Les conviene, les será favorable que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me fuere, lo enviaré. Dice el versículo 8, 16:8, Juan 16:8, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, el día 50, dijimos, o el 50, vino ese derramamiento del Espíritu Santo mientras ellos estaban celebrando la fiesta de la cosecha, entregándole a Dios las primicias, lo primero de sus frutos, lo primero de la cosecha. Vinieron en un acto de adoración a entregárselo al Señor, y mientras ellos están celebrando esa fiesta, donde de todo su corazón y sin reserva le están entregando a Dios lo primero de sus frutos, Dios decide en su gracia, en su soberanía, derramar el Espíritu Santo ese día, el Espíritu que ya había prometido. Pero dice Jesús que cuando Él venga, vendrá con varios propósitos. Según el versículo 8 dice, 1, convencerá al mundo. ¿Sí? Esta palabra convencer tiene dos traducciones primarias. La primera es traer una convicción al corazón, en este caso de un pecador, pero también el Espíritu Santo trae convicción al cristiano, ¿sí o no? Entonces, pero cuando Jesús está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo, está dando el sentido de traer una convicción en el sentido de acusar y sentenciar, como cuando alguien es acusado o sentenciado por un delito que ha cometido. Le llega la convicción y dice, sí, yo soy un asesino, yo lo maté, ¿verdad? Pero la segunda traducción de la palabra convencer es una acción que hace el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo prueba la culpabilidad del hombre. En algunos, para que el hombre se arrepienta y crea en Jesucristo como el Hijo de Dios, y en otros que no creen, para su perdición y condenación por no creer, entendiendo que el Espíritu Santo, el propósito principal del Espíritu Santo no es condenar, sino convencer al pecador de la necesidad de un Salvador. Así estábamos muchos de nosotros, ¿sí o no? Teníamos esa convicción, por lo menos en mi caso, yo tenía la convicción de que era un pecador y quería salir y renunciar a mis pecados, pero no sabía cómo, hasta que vino alguien, me empezó a hablar del Evangelio y la palabra de Dios empezó, el Espíritu Santo
empezó a hacer su trabajo en mi corazón de convencerme de que yo era culpable, de que yo necesitaba un Salvador, así como usted y toda la humanidad. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 3:23. Él establece tanto la acusación como la sentencia de la siguiente manera. Número 1, Pablo dice, habla de la acusación. Todos pecamos. ¿Sí o no? Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Esa es la sentencia, esa es la acusación. La sentencia es, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cómo hay por un lado la acusación y por el otro lado la sentencia? Este mismo versículo, Romanos 3:23, en otra versión dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de las gloriosas bondades de Dios. Por eso yo decía al principio, el ser humano tiene dos necesidades. Uno, ser perdonado. Dos, recibir las bondades de Dios que tienen que ver con recibir el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Entonces dice Jesús en Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo, uno, de pecado. ¿Sí? ¿Lo está leyendo ahí en su Biblia? Convencerá al mundo de pecado. Pregunta. ¿Por qué dice Jesús convencerá de pecado usando el singular? ¿Que no fuimos perdonados de todos nuestros pecados en plural? ¿Cuántos pecados te perdonó Dios? Todos los que cometíamos. Pero la pregunta aquí es interesante. ¿Por qué Jesús dice, el Espíritu Santo convencerá de pecado? Singular. La respuesta es porque el único pecado que condenará a una persona al infierno será el pecado de la incredulidad. Es decir, por haberse rehusado a creer en Jesús como el único medio para la salvación. ¿Sí? Entonces, el pecado de la incredulidad es quien condena al pecador y le da la sentencia, el infierno. Dice entonces Jesús, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál pecado? De su incredulidad. ¿Sí? Por eso, hermanos, es importante llevar a la persona, cuando tú le estás compartiendo a alguien de Cristo, llevar a esa persona a ese punto de poder ser entendido en que hay culpabilidad desde el día que nacimos. No hay gente buena en este mundo, o sí la hay. Hay gente que hace obras buenas y cree que por sus obras buenas se va a salvar, pero no es cierto. La salvación viene única y exclusivamente a través de Jesucristo. ¿Sí? Dice, convencerá al mundo, número 2, de justicia. El objetivo del Espíritu Santo es deshacer del corazón de los seres humanos cualquier pretensión de justicia propia o humana. Es el Espíritu Santo el que empieza a sacar a la luz las verdaderas motivaciones o intenciones del corazón de una persona. En otras palabras, nadie hasta el día de hoy puede ser justificado por sus buenas obras, por más buenas y más justas que éstas sean. Nadie puede ser justificado por sus buenas obras. Los fariseos con los que batalló mucho Jesús, que eran legalistas, suponían que por cumplir estrictamente la ley se salvarían de la condenación eterna. Y le digo una cosa, los que no se arrepintieron el día de hoy pueden estar en ese lugar de terror donde nadie quiere estar. Sí, por legalistas. Pablo dice en Romanos 3:20, se lo leo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley lo único que puede hacer es mostrarnos la pecaminosidad de nuestros pecados. ¿Sí? Dice el versículo 26, Romanos 3:26 en la segunda parte, Él es el justo y el que justifica el que es de la fe en Jesús. ¿Cuántos son de la fe en Jesús? No es una secta. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ya lo hemos dicho anteriormente. Nadie entonces puede ser justificado si aquel que es justo no lo ha justificado. ¿De acuerdo? Entonces dice Jesús en Juan 16:8, regresando ahí, cuando Él venga, convencerá al mundo
de pecado, 1, 2, de justicia. Es decir, yo no puedo ser salvo por mis propias justicias. El Espíritu Santo me va a estar hablando ahí, o va a estarle hablando a una persona y diciendo, no, no es por tus buenas obras, es por el sacrificio de Jesús. Y número 3 dice ahí que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de juicio. De juicio. La Biblia dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero, es decir, todos los que no son de Dios, están bajo el control y el dominio del maligno, así dice la Biblia. Por lo tanto, los juicios que el mundo emite o los juicios que el mundo hace estando bajo el control de Satanás son juicios malos, son juicios defectuosos, son juicios injustos inclusive. ¿Estamos de acuerdo? No hay justicia allá en el mundo. Por el contrario, hay cohecho. Cuando se quiere establecer la justicia o la ley justamente, los políticos que son malos y perversos aceptan el cohecho y le dan el favor al que no lo merece, ¿verdad? Porque los juicios del mundo que está bajo el control de Satanás son juicios injustos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Usted recuerda el juicio que el mundo hizo contra Jesús cuando Pilato les preguntó. Mire usted la escena, Tienen ahí a dos hombres, uno llamado Barrabás y otro Jesús. ¿Quién era Barrabás? Bueno, la Biblia lo califica como un hombre ladrón, perverso, malo, asesino. Lo peor que usted se pueda imaginar está ahí tipificando a Barrabás, ¿sí? Y Pilato los presenta a los dos y les pregunta en Mateo 27:17. Dice, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Le está preguntando a la gente que estaba ahí, a los que estaban oyendo ahí. Haga de cuenta que estaban como en un tribunal, ¿sí? ¿Y qué respondió la gente? Suelten a Jesús. ¿Eso respondieron? No. Respondieron, suelten a Barrabás. Yo no sé si usted sabía, pero ahí surgió la expresión la barrabasada, que la Real Academia Española la define como la gran tontería y que tiene que ver con una acción injusta. Sí, ahí está en la Real Academia Española, una barrabasada, ¿sí? Por ejemplo, ¿a cuántos les han hecho una barrabasada? Bueno, para que mejor me entienda, ¿con cuántos le han hecho alguna acción injusta? ¿Los han tratado injustamente? Levante la mano. A todos los que posiblemente alguien te maltrató injustamente o alguien habló de ti injustamente. Levanta tu mano. O si quieres levantar las dos manos también puedes hacer junto con el pie. A todos tal vez de alguna o de otra manera nos cometieron una barrabasada, una injusticia, ¿sí? Pero la otra pregunta está interesante también. ¿Cuántos de nosotros cometimos una injusticia con otras personas? Levanten la mano. Bueno que hay honestidad. Como la misma injusticia que se cometió con Jesús. ¿Se fija cómo es el mundo? El mundo es injusto entonces. Entonces dice Pilato, ¿qué pues haré con este Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Nadie siquiera levantó la voz ahí para decir, es un hombre inocente. No, todo el mundo que estaba ahí clamaron a una y dijeron que sea crucificado. Entonces el gobernador, estoy en Mateo 27:23, dice, entonces el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Mire, un mundano llamado Pilato había tenido mejor discernimiento que el pueblo. Desde luego el pueblo había sido incitado por los detractores de Jesús. Y además también ya había un plan perfecto de parte de Dios para que eso sucediera, ¿sí? Pero lo que quiero enfatizar es aquí, ¿cómo es el juicio del mundo? El juicio del mundo no es justo, al contrario, es injusto. Entonces el gobernador les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua,
Se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. ¿Verdad? Entonces, hermanos, entendamos esto. El mundo que está bajo el dominio y el control del maligno es incapaz de emitir justos juicios, pero el Espíritu Santo de Dios sí puede hacerlo. Por eso es importante que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, para que podamos hacer justos juicios cuando se presenta la oportunidad, y ser justos y obrar en justicia, en cualquier problema que se pueda presentar, en la familia, en tu trabajo, etcétera. Porque el cristiano nacido de Dios debe de estar bien capacitado por la Biblia, porque la Biblia es nuestro espejo. Debemos estar bien capacitados para hacer justos juicios, no juicios favorables o que favorezcan a unos cuantos. Por ejemplo, el mundo cree que es justo tener relaciones con personas del mismo sexo. Y dicen, tengo derecho a ser feliz, eso es lo justo, así que no me importa con quién tenga que establecer relaciones sexuales, aunque sea del mismo sexo. El mundo cree que es justo vivir en adulterio. ¿Será justo o será injusto? Según la Biblia, es un pecado y es injusto. Por lo tanto, en la iglesia no debe de haber adulterio, ¿verdad que no? ¿Y por qué hay tanto adulterio en la iglesia? ¿Por qué hay tanto adulterio, hermanos? Porque el Espíritu Santo, uno, no mora en las personas que están en una iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede hacer su trabajo redarguyendo el corazón y diciendo, no lo hagas, arruinarás tu vida. Dice la Biblia en un proverbio que el que comete adulterio, su afrenta nunca le será borrada. Y yo conozco personas, ministros inclusive, que cometieron adulterio y que no se arrepintieron, y quedaron marcados ahí para toda su vida. Y en lugar de conocerlos por su nombre, ahí va el adúltero, mira. O lo primero que viene a la mente, ¿te acuerdas que hace 35 años cometió adulterio ese hombre? Se cumple la escritura. El mundo cree que es justo vivir en adulterio. Al contrario, es injusto porque la familia se daña, la familia se divide. En el mundo, y dije en el mundo, los jóvenes piensan que es justo vivir en fornicación, fornicando con una y con otra. Es injusto. ¿Sí o no es injusto? Pero mi pregunta es, ¿por qué los jóvenes de la iglesia, escuchen esto jóvenes, ¿por qué los jóvenes de la iglesia se la pasan fornicando? Mire, la junta que vamos a tener el viernes no es ninguna casualidad, Hay cosas que están pasando con nuestros jóvenes, que tenemos que poner atención como padres de familia. ¿Para qué? Para llevarlos a ese punto donde ellos establezcan una buena relación con Dios y vivan una vida que agrade a Dios, no una vida de afrenta contra Dios. Ahora, esa es nuestra parte, nosotros haremos nuestra parte, que es muy mínima. Usted tiene a sus hijos ahí toda la vida y muchas horas de la semana. Nosotros los tenemos aquí, los que vienen el domingo nomás 1 hora allá en su clase, los jóvenes adolescentes, o aquí 2 horas. ¿Sí? La Biblia es muy clara, hermanos. ¿Sí? Dice Pablo en 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y los jóvenes piensan que es justo, no, pues tengo derecho a... No le hace que no sea cristiano, no le hace que no sea nacido de nuevo. Yo tengo derecho a ser feliz, así que me voy a juntar. Y se juntan en unión libre, a vivir en unión libre, porque ya no creen en el matrimonio. Y se juntan ahí a desarrollar una vida disque matrimonial con un incrédulo. Puros problemas viven, ¿sí? Porque no están en el mismo canal. Y la Biblia no miente. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y las historias se repiten, hermanos. Las historias se repiten. Yo llegué a tener
personas ahí en la consejería que me decían, me voy a casar con, oye, pero es que no es cristiano, te esperan puros problemas. No, yo voy a clamar a Dios y hasta voy a ayunar para que se convierta. Nunca se convierten. Se convierten en más malvados y perversos, ¿no? Y todo sucede, la muchacha cristiana o el muchacho cristiano que se une en yugo desigual, por estar en esa unión, se alejan de la iglesia. ¿No que lo ibas a convertir? Entonces la Biblia es muy clara. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Así que si usted tiene un ídolo por aquí en su corazón, recuerde, somos templos donde mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en un lugar limpio de cualquier inmundicia o idolatría que pueda haber aquí en el corazón, en el alma. A veces nos sorprendemos de la idolatría de la gente de otras denominaciones, pero a veces nosotros mismos somos más idólatras que ellos, ¿sí? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. De manera que entonces, dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá a los hombres de sus falsos juicios, pero ahí Jesús está refiriendo a los falsos juicios que tienen respecto a Jesús como el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. La gente dice, no es cierto ese asunto de que Jesús murió en una cruz, es de la historia, eso no puede ser posible. Esos son los falsos juicios que hace un incrédulo respecto de Jesús, que Él no puede quitar los pecados del mundo. Satanás, como el príncipe de este mundo, busca mantener a los hombres engañados para que no crean en Jesús como el Hijo de Dios, haciéndoles pensar que ese Jesús en que muchos han creído fue vencido en la cruz. Es decir, está torciendo la verdad porque es su especialidad. Y la verdad de los hechos es que aunque la muerte de Jesús en la cruz pareció ser la mayor victoria de Satanás, en realidad fue su más grande derrota. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Fue su más grande derrota, ¿sí? Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13 de la carta de Pablo a los Colosenses. Él dijo, y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, mire lo glorioso del asunto, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuántos tienen vida? Que algunos parece que en lugar de vida están muertos. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Versículo 15, aquí está la victoria de Cristo en la cruz. ¿Sí? Despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí estuvo la más grande victoria de Jesús. Aunque Satanás pensó, ya, se acabó Jesús ahí. Y la gente pensó, ¿dónde está nuestro rey? Lo que no sabían es que al tercer día, ese rey prometió que al tercer día resucitaría. ¿Resucitó, sí o no? Con mayor poder y con autoridad. Y vendrá otra vez. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Sí? Ahora entonces podemos entender con mayor claridad las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les dijo en Juan 16:7, lo vuelvo a repetir. Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere lo enviaré. ¿Ya lo tienes ahí en tu corazón? ¿Sí o no? Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunta entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Y voy un poquito más allá. ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? De forma personal. ¿Sí?
Es el que trae la convicción y cuyos propósitos no es condenar, sino convencer al pecador de la necesidad de un Salvador. La manera en que lo hace el Espíritu Santo es redarguyendo el corazón, probando y comprobando, por un lado, la culpabilidad del hombre y por otro lado, la imposibilidad del hombre para ser justificado por medios propios, por justicias propias, por buenas obras de los hombres. Nadie puede ser justificado por sus buenas obras. Y esto lleva como propósito que el Espíritu Santo, redarguyendo el corazón del pecador para que procedan al arrepentimiento y crean en Jesús. Lamentablemente los que no creen, en su incredulidad llevarán su propia condenación. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Por un lado, esa es la obra que hace. ¿Sí? Por el otro lado, el Espíritu Santo ya en la vida de los creyentes, escuchen esto, morando ya en la vida de los creyentes, es quien nos capacita para que seamos eficaces para hacer la obra del ministerio en la cual todos necesitamos involucrarnos, no nada más unos cuantos. ¿Sí? ¿Cuántos se tienen que involucrar? Todos los que tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Hechos 1:8, recibiréis poder, palabras de Jesús, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? Ofrece pruebas contundentes de lo que ha visto, del hecho que ha vivido inclusive. ¿Cuántos testigos hay? ¿Tú has recibido la experiencia del nuevo nacimiento y eres un testigo o estás ahí bien tranquilamente cruzado de brazos y que otros hagan la labor? Dice Jesús, recibirán el Espíritu Santo y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos quieren ir hasta lo último de la tierra? ¿Sí? Acuérdense que la semana pasada yo les decía, hay que ir todos a predicar, es que es la labor de todos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la obra del ministerio? Porque algunos suponen que la obra del ministerio se reduce a las responsabilidades que hay aquí en la congregación. Aquí tenemos diferentes ministerios, el ministerio de alabanza, las panderistas, los maestros, los ujieres, etcétera. Tenemos diferentes ministerios, pero cuando Pablo dice ahí que debemos involucrarnos todos en la obra del ministerio, ¿a cuál obra se estará refiriendo Pablo? Vamos a leerlo, 2 Corintios 5:17. ¿Está entendiendo entonces cómo trabaja el Espíritu Santo? Número 1, redarguyendo, atrayendo al pecador a los pies de Cristo, haciendo del creyente, el Espíritu Santo haciendo del creyente su morada, pero también el Espíritu Santo nos capacita, ¿sí?, para hacer la obra del ministerio. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, es decir, tiene su origen en Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos desarrollan ese ministerio? No, es que a mí el Señor me llamó para estar en el ministerio de alabanza. Dice, todo esto proviene de Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio significa que cada uno de nosotros somos responsables ya como hijos de Dios en ayudar a otros a cambiar, a restaurar su condición de una condición carnal y pecadora que los puede llevar a la perdición eterna, a una condición espiritual por medio de la redención de Cristo, pero hay que predicarles. Hay que desarrollar este ministerio, el ministerio de la reconciliación, hablando del mensaje del Evangelio. Esa es responsabilidad de todos. Y el Espíritu Santo nos capacita. Porque luego dicen, es que yo no sé hablar. ¿Qué le digo a la gente? Pues dile lo que la Biblia dice. Nosotros mismos nos complicamos el asunto de servir a Dios. Es que yo no sé hablar. Pues cuando estés ahí hablando,
será el Espíritu Santo el que te empezará a dar las palabras que tú debes de hablar. ¿A cuántos les ha pasado esto? Que de repente dices, incluso dicen algunos, yo no soy tan bueno para memorizar versículos, yo sé lo que dice la Biblia, pero no sé expresar la cita. Bueno, hay que ayudarnos a memorizar versículos para que cuando hagamos la obra del ministerio, llevemos a otros a la reconciliación con el Padre por el sacrificio de Jesús, haya las palabras de Dios que fluyan de nuestro interior como río, ¿sí? Dice el versículo 19, estoy en 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, que el Espíritu Santo sea el instrumento que obre en nuestro corazón, que nos sacuda, que nos remueva nuestro ser interior para traer un despertar espiritual, y como a la iglesia de Jesús que somos, nos involucremos en la evangelización de las almas. Porque a veces estamos muy cómodos ahí y decimos, bueno, pues ese trabajo que lo haga el pastor, para eso le pagamos. Una vez que resucitó Jesús, se encuentra con sus discípulos y les da lo que en la Biblia se conoce como la Gran Comisión. ¿Lo ha oído? La Gran Comisión. Vamos allá a Mateo 28. La Gran Comisión. Vamos a leer desde el versículo 16 para entender un poquito lo que estaba sucediendo. Lo tiene ahí, Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús ya había muerto, ¿sí? Y había resucitado. Y les dice, váyanse, se fueron a Galilea, ahí a un monte donde Jesús les había ordenado. Aquí encontramos un principio. El verdadero discípulo de Jesús obedece y se somete a las órdenes de Jesús. Pero también se somete a las órdenes de las autoridades que Jesús mismo ha puesto en su iglesia. ¿Sí o no? El verdadero discípulo de Jesús. El que no es verdadero discípulo de Jesús se dice, ¿tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Yo lo hago a mi manera. No es un discípulo de Jesús. Ellos se fueron a donde Jesús les había, ¿qué? Ordenado. ¿Sí? 28, 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí encontramos otro principio. El verdadero discípulo de Jesús es un adorador de Jesús y no uno que duda. ¿Estamos de acuerdo? El verdadero discípulo de Jesús es un hombre o una mujer que está dispuesto a adorarlo, ¿sí? A humillarse en la presencia de Dios, a humillar todo su ser. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Hermanos, necesitamos entender por qué Jesús dijo a sus discípulos, vayan y hagan más discípulos. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué les dijo Jesús? Por tanto, id y haced discípulos. Yo lo dije la semana pasada y lo quiero recordar hoy. Porque los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. ¿Tienes por ahí algún discípulo? Si no, es bueno que te agarres ahí un discípulo. ¿Sí? Esta es una de las razones fundamentales del mandamiento de Jesús, precisamente. Porque los discípulos no nacen, hay que hacerlos, hay que desarrollarlos. ¿Sí? A través del mensaje del Evangelio, de la instrucción bíblica. ¿Sí? Por eso nosotros estamos con una carga muy especial en el Instituto Bíblico. Así que los que están en el Instituto Bíblico no se desanimen, échenle ganas. Faltan discípulos, verdaderos discípulos, faltan obreros para la obra del ministerio, pero buenos obreros, no obreros que anden buscando un lugar, una posición o beneficio personal.
Se necesitan verdaderos obreros, verdaderos discípulos, y hay que hacerlos porque no nacen, ¿sí? Entonces dice Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pregunta, dice Jesús ahí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú ves a Jesús aquí? ¿Quién ve a Jesús? ¿Por qué dice entonces, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo? Está Jesús en la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso dijo, yo les enviaré la promesa de mi Padre, otro que sea igual a mí, en la persona del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente, para que vaya con nosotros a donde vamos y sepamos hacer juicios justos y desarrollar la vida de un cristiano. Esta misma narración, pero en el Evangelio de Lucas, es un poco diferente, pero tiene aspectos importantes que debemos mencionar. Vamos a Lucas 24:36. ¿Está aprendiendo algo acerca del Espíritu Santo? Después de esto usted ya no puede decir, yo no sé quién es el Espíritu Santo. Ahora usted debe de responder cuando alguien le pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su ministerio? Dice Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿cuáles cosas? Acerca de la resurrección de Jesús. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Algunos quieren ver para creer, como Tomás. ¿Se acuerda de Tomás? Yo hasta que no vea ahí las marcas de sus clavos, hasta entonces voy a creer. El día de hoy sigue habiendo Tomáses que quieren ver para creer, y es al revés. Debemos creer para ver las maravillas de Dios, creer y confiar en Él. ¿Sí? Dice versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, bueno, está bien, están espantados, están turbados, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de yo creo que tenían ahí un guachinango a la talla, un zarandeado ahí. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento. ¿Sí? Esta expresión, les abrió el entendimiento, significa que a través de lo que Jesús les estaba enseñando, empezó a hacer en ellos un ajuste en su visión espiritual. Empezó a ajustar su mente, ya no en los pensamientos de la carne, sino en los pensamientos espirituales. Significa entonces hacer un ajuste en la visión espiritual para ayudarles a discernir espiritualmente. Por eso les dice, les abrió el entendimiento para que pudieran discernir espiritualmente que era Jesús el que estaba ahí en medio de ellos, que había resucitado, es decir, había cumplido su promesa de resurrección. Y dice ahí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, cuando venimos a la congregación, vengamos con esta expectativa y esta disposición en nuestro corazón, que la palabra de Dios abra nuestro entendimiento para que podamos desarrollar discernimiento espiritual. No hay mucho discernimiento espiritual en la vida de muchos creyentes, se comen todo. Hay que discernir espiritualmente el verdadero alimento del falso alimento que hay ahorita. Hay mucho falso alimento el día de hoy. ¿Sí?
45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, refiriéndose a las 3 divisiones judías que contiene el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y que en estas 3 divisiones, la ley, los profetas y los salmos, estaban hablando de lo que le sucedería a Jesús, ¿sí? Que era necesario que muriera en una cruz. Versículo 46 les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y a continuación les da la gran comisión. Dice, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escuchen este principio, hermanos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso hay que predicarle a la gente que se arrepienta. Por eso a la gente hay que hablarle de las consecuencias del pecado. Pero algunos ministros dicen, no, ni te atrevas a mencionar la palabra pecado. Tampoco te atrevas a mencionar la sangre. Como le dijeron al pastor Chuy Olivares, no hable de la sangre de Cristo, porque acá México está viviendo, en muchos estados del país de México se está derramando tanta sangre que ya no hable de la sangre de Cristo, porque hay mucha sangre en México. Qué apreciaciones tan raras. Qué manera de pensar tan ajena a lo que dice la Biblia. Sí. Ser perdonado entonces y recibir el Espíritu Santo tiene que ver con recibir las bondades de Dios. Entonces dice, sigo leyendo Lucas 24:48. Acuérdense, está Jesús ahí con ellos y les dice, ustedes son testigos de estas cosas que están viendo. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Esta expresión, enviaré la promesa, significa que Él enviaría al Espíritu Santo en una misión. ¿Cuál era esa misión? Entre muchas otras, hacer del corazón de los creyentes su morada permanente. Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora Dios habita en nuestro corazón. ¿O ignoráis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra morar ahí significa vivir permanentemente, ¿sí? Entonces les dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos. Es decir, metidos en un vestido nuevo. ¿Cuál era ese vestido? Un vestido que vendría de lo alto. Dice, hasta que sean investidos de poder. Y ahí poder se traduce dunamis, de dinamita, como lo es la dinamita explosiva, y que tenía que ver con el poder milagroso de Dios, el potencial que da el Espíritu Santo en la vida de los creyentes para testificar, la capacidad para obrar la obra del ministerio con eficacia, con excelencia. Por eso el Señor les dice, no se muevan de Jerusalén. Yo les voy a poner un vestido de poder que descenderá de lo alto. Versículo 49. Enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Serán investidos, metidos en un nuevo vestido que yo les proveeré, que será un vestido que descenderá con poder de lo alto. 50, versículo 50. Y aquí vamos a tratar de concluir con esto. Y luego, una vez que les dice esto, les dice, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Escuche esto, hermano. No es casualidad que el día de hoy usted esté aquí. Sin lugar a dudas, Dios te sacó de ahí, de tu comodidad del día de hoy. Dios te sacó de tu casa, ¿sí? Para que vinieras a su casa porque Él te quiere bendecir. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Y bendición de Dios tiene que ver con las cosas espirituales que son buenas de Dios, Porque luego decimos, bendíceme, Señor. Que de una manera milagrosa aparezcan $5,000 en mi cuenta de banco. Ay, hermanos. Dice versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado,
Y aquí adoración, la traducción literal es ir hacia Él y postrarse, espíritu, alma y cuerpo rendido a Dios. Pero también la traducción dice ir hacia Él y besar sus pies. Y luego dice también que es ir hacia Él en una actitud de adoración y besar su mano como lo hace el perrillo que le lame la mano a su amo. Eso es adoración, cuando usted y yo vamos a su presencia y nos rendimos totalmente a Él, reconociendo que Él es el único Rey de reyes y Señor de señores que merece toda gloria y toda adoración. A nadie más. Entonces dice que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. 53. Y estaban siempre, ¿dónde? Siempre en el templo. Uy, aquí algunos vienen el domingo y se están durmiendo. Y dicen, ay, ojalá ya se acabe, ya son las 3. Es que el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, produce en nosotros esa pasión por estar en la casa de Dios, por estar en la presencia de Dios, todos los días, siempre. Y algunos dicen, no, ya es mejor que se acabe. Y mañana, en lugar de estar en sus primeros momentos del día en la presencia de Dios, ya me quiero ir a trabajar. Y nunca están en la presencia de Dios. Por eso su vida cristiana es un desastre. Sí. Dice que el 53, estaban siempre en el templo. ¿Qué estaban haciendo? Alabando y bendiciendo a Dios. Déjeme decirle que cuando el Señor nos ministra y nos toca con su presencia aquí en lo más profundo del ser interior, ese toque de Dios produce gozo. ¿Sí? De tal manera que salimos de este lugar y tarde se nos hace que llegue el día de mañana porque ya quiero estar nuevamente en la presencia de Dios. O tarde se me hace llegar a otros momentos donde pueda disfrutar de un tiempo de calidad con mi Señor, sea ahí en su presencia, en mi lugar secreto. Por cierto, usted tiene un lugar donde está en la presencia de Dios. Si no, le recomiendo que busque un lugar para estar siempre, todos los días, en la presencia del Señor. Para que cuando llegue el miércoles usted esté listo para decir, Señor, voy a ir a tu casa. Voy a estar ahí en tu presencia, Señor. Voy a adorarte, voy a alabarte, Señor. Voy a recibir la instrucción de tu palabra. Y el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de los creyentes, con el fin de que el creyente anhele cada día estar en la presencia de Dios. Hay quienes vienen solamente el domingo y vienen pensando que le hacen un favor a Dios. Yo sé que hay quienes genuinamente no vienen entre semana por asuntos de fuerza mayor, eso es totalmente entendible. Pero me estoy refiriendo, y yo creo que aquí no hay de esos, me estoy refiriendo a los que pudiendo estar en diferentes actividades que tenemos, ¿sí? No están, se conforman solamente con decir, el domingo, le voy a hacer un favor a Dios o al pastor. Cada quien. Pregunta, ¿se cumplió la promesa de Jesús de enviar al Consolador, sí o no? Sí, sí se cumplió. ¿Cumplirá el Señor la promesa de consolar a su pueblo cuando su pueblo esté sufriendo? Sí, lo va a cumplir, porque Él es Dios y porque Él no miente. Lo que Él promete lo cumple siempre. ¿Cumplió el Señor lo dicho por ellos cuando ellos hicieron conforme a lo que Dios hizo? El Señor los bendijo. Porque Él dijo, los voy a bendecir, y antes de retirarse, los bendijo, y ellos, en esa bendición, dentro de su interior se produjo ese gozo por estar en la casa de Dios. Y hermanos, hoy el Señor nos quiere bendecir, hoy el Señor te quiere bendecir. Hoy el Señor ya nos ha bendecido por el simple hecho de estar aquí, ¿sí? Nos ha bendecido, y esa bendición que tenemos de estar en la casa de Dios debe de producir gozo en nuestro ser interior. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ese es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Por eso el Señor el día de hoy, cada domingo, nos saca de nuestro entorno para traernos a su casa y bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Póngase de pie entonces.
Y quiero pedir que vengan aquí al frente algunos, la mayoría, los que puedan estar aquí. Vamos a hacer aquí de este lugar un altar, ¿sí? Y vamos a levantar nuestras manos. Si tú quieres venir aquí, doblar tu rodilla, ¿sí? Vengan, acerquémonos todos aquí a este lugar, todos los que puedan. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a estar en esa expectativa y decirle: Señor, yo sé que tú no has terminado, que antes de retirarme de este lugar me quieres bendecir, quieres poner en mi corazón ese fuego de tu Espíritu Santo que va a consumir y va a quemar y va a pulverizar todas aquellas cosas que hay dentro de mí que me han estado impidiendo que yo pueda llegar a tu casa, que pueda estar en tu presencia. Venga, acérquese con esa expectativa diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser ese verdadero discípulo que esté ahí listo en cada momento, en cada instante para adorarte, Señor. Pon tu fuego en mí. Acérquense más para acá para que lleguen los que están pasando. Véngase más para acá, acérquese hacia adelante, por favor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Hemos venido a la presencia del Señor para honrarlo y glorificarlo a Él. Así como cuando el pueblo llegó ese día de Pentecostés con la expectativa de ir con el Señor y decirle al Señor: Señor, vengo a traerte las primicias, la cosecha, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Habla con Él, abre tus labios. Abre tus labios y dile al Señor: Señor, pon tu fuego en mí. Lléname con tu presencia, Señor. Remueve todo lo que hay en mi ser interior, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.